allí sufriendo, padeciendo, haciendo visible lo que le ocurre, rodeada de tantos gendarmes que metían miedo, teniendo en cuenta la represión brutal del otro día, la represión injustificada, con visos criminales del otro día y con enorme cantidad de mentiras de los medios. Uno ya teme cualquier cosa, porque se animan a todo. Y entonces estaba allí la pobre gente que está reclamando porque 600 familias se quedan sin trabajo y quienes los acompañan en estos casos y ya estaban rodeados por la policía. Fue tremendo lo que se dio como imagen. Bueno, lo que sucedió, lo que pasa en estos momentos en Zárate, 3 empresas que cierran, todo lo que está mencionado en ADN, no se lo pierdan el próximo domingo, una cantera que cierra y un pueblo que es demolido. Frente a todo esto, es bueno que reflexionemos sobre lo que está pasando con el empleo. Así es, Víctor Hugo, no solo nosotros, sino también el Poder Ejecutivo Nacional, en este caso en manos o en voz de sus más altas esferas. Estoy hablando, en este caso, del jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, que se refirió al tema del empleo. No, en meses no se construyen millones de puestos de trabajo, menos después de muchos años de estancamiento y de precarización laboral como hemos tenido en la Argentina. La Argentina tiene un enorme problema en su mercado laboral, lo hemos planteado desde el primer día, y los millones de puestos de trabajo se generan en el mediano y largo plazo con reglas de juego, con instituciones, integrándonos al mundo, generando más y mejor capacitación para todos los trabajadores, generando oportunidades en cada rincón del país. Y claramente en los casos donde pueda haber conflictividad laboral, lo que hay es un Estado presente. El Ministerio de Trabajo no puede impedir una decisión empresarial de ese tipo. Lo que sí puede generar son instancias de diálogo, puede generar herramientas como pueden ser los repro u otras herramientas que se han puesto a disposición para reconvertir esos puestos de trabajo, puede acercar oportunidades en otros lugares. Y eso es lo que se viene haciendo. Y en este año y medio de transición, de desafíos que hemos tenido, hemos visto cómo ha habido muy poca conflictividad laboral pese a esa recesión que tuvimos el año pasado. Estamos terminando esta transición y empezando a recorrer el camino para generar mucho puesto de trabajo. Un par de precisiones respecto a lo que dice el jefe de gabinete. Es cierto, el Ministerio de Trabajo no lo puede impedir, pero puede arbitrar para que esos despidos no se hagan efectivos. Y lo que denuncian prácticamente todos los sindicatos es que se ha retirado de ese rol de árbitro que en general, y tal debería ser su objetivo, se debería inclinar por los trabajadores y no por el sector empresarial, teniendo en cuenta que uno de los objetivos, según las propias palabras del presidente, es cuidar el empleo, cosa que no está ocurriendo, como bien adelantaba Víctor Hugo en la previa de la locución del jefe de gabinete, quien también se refirió, y un punto más, que son los repro, ¿no? Los repro no vienen, no los crea este gobierno, son una creación del ministro Tomada después de la crisis, creo que fue el 2009. Simplemente un par de precisiones. Y quien también habló de esto fue quien ejerce la primera magistratura de la Argentina, estamos hablando de Mauricio Macri. Una de las noticias durante este fin de semana es que aumentó el combustible a nivel país, pero queremos saber por qué se da esto si a nivel mundial está bajando el petróleo. Porque acá tuvimos que acordar una fórmula, Ana María, que tiene que ver con cuidar los puestos de trabajo. En este gradualismo estamos llevando este cuidado por el trabajo de la gente, por lograr que el país evitase la crisis y volviese a crecer, que es lo que hemos logrado, y por eso tenemos que estar contentos que el país se ha puesto en marcha. Todavía hay mucha gente que no lo percibe, pero la realidad es que la Argentina está creciendo y cada vez va a crecer mejor, y el año que viene aún más. Hemos recuperado los puestos de trabajo que se habían perdido en la primera parte del gobierno, cuando tuvimos que sincerar muchas cosas de la economía, y créanme que este es el camino, que todas las noches me voy a dormir pensando si hay algo más que pude haber hecho para ayudar a los misioneros y a los argentinos a progresar, a tener un buen trabajo. Y créanme que este es el camino, pero construir un país como el que merecemos, como el que soñamos, lleva su tiempo. Hay algo interesante desde el punto de vista discursivo del presidente al margen de las consideraciones sobre el testimonio en campaña. El gobierno está dudando ahora, Víctor Hugo, si le conviene polarizar con Cristina Kirchner o no. El tema es que la sensación que hay es que ya es tarde para eso, porque la única alternativa que tiene si quiere ganar las elecciones, con el riesgo que eso conlleva, es polarizar con la figura de la expresidenta. Y está bien.
Está perfecto. Pero porque no tiene medidas económicas para mostrar. Sí, que polaricen, porque esta es la verdad. La oposición es lo que representa Macri, mucho más que Macri, porque comparado con Cristina Fernández no da el piné, pero lo que representa Macri y lo que quiere en representación de un sector de la población, Cristina. Es decir, la única verdadera oposición que puede haber a Macri es Cristina Fernández de Kirchner. Todo lo demás se le parece muchísimo o es funcional a los intereses de Macri. Entonces está bien que se polarice, está bien que tengan que discutir entre ellos. Está muy claro, como decía Dolina lo decía de otra forma, me acuerdo en TBR, nunca fue tan fácil tomar una decisión, porque es evidente qué es lo que quiere uno y qué es lo que quiere el otro. Los que están en el medio son igual que Macri, o se parecen a Macri, o responden siempre a lo establecido. Es que tiene, desde el punto de vista de la campaña, la dificultad que tiene Cambiemos es, si no desea, como lo dijo el premier Federico Salvay de la provincia de Buenos Aires, polarizar en las elecciones con la figura de la expresidenta, necesitaría una agenda positiva. Y hoy el gobierno nacional no puede mostrar esa agenda positiva. No le puede decir a la gente que consume más, o que los docentes están mejor, o que los científicos están mejor, o que los jubilados están mejor, o que los pensionados están mejor, o que los discapacitados están mejor. Bueno, en fin, son muchos las áreas. Los discapacitados sacaron una ley el año pasado de la discapacidad que nunca se puso en marcha, no tienen nada hecho, no hay nada. Una mentira feroz a los discapacitados. Eso sí, lo único que hicieron con respecto a los discapacitados fue quitarles 170.000 pensiones no contributivas. Esta es la purísima verdad. Y hay un punto que cuando uno ve, lo venimos diciendo acá, el gobierno se pone muy finito, Víctor Hugo, muy, bueno, ¿cuánto se gasta con estas pensiones? ¿Cuánto se gasta con estas jubilaciones? ¿Cuánto se gasta con estos becarios del CONICET? Ahora, cuando tiene que desregular la cuenta capital y permitirle al sector agropecuario que liquide las divisas si quiere en 10 años para que pueda especular con el precio del tipo de cambio, lo hace, no se pone tan finito. Ahí hay más trazo grueso y yo creo que esa es la dificultad mayoritaria que tiene el gobierno estas elecciones. Porque es absolutamente cierto que gobierna para los ricos, que muchos pobres no lo quieran detectar porque les han embrutecido con tanta información distorsionada es otro tema, pero las evidencias son categóricas en ese sentido. Piense alguna de las personas que están en una situación no cómoda en el país, ¿qué beneficio ha tenido en este tiempo? Uno solo, paga menos por los alimentos, tiene calidad de vida que por lo menos se mantuvo en respecto a cómo estaba antes, está seguro en su trabajo, lo pudo mantener, en fin. Cualesquiera de las preguntas que uno se formule, el deterioro es muy evidente. Y en el empleo tenemos todavía mucho para decir con Julia Estrada. Víctor Hugo, Iván, bueno, vamos a concentrarnos en dos variables de las que escuchamos en el discurso, la locución de Marcos Peña y también de Mauricio Macri. Me parece que también hay que contrastar con los datos duros, lo que es muy opinable, pero bueno, la verdad es que son datos que discuten, por ejemplo, con una de las aseveraciones de Marcos Peña que es casual que la diga justo ahora, no es casual que la diga justo ahora, que tiene que ver con aumentos de conflictividad laboral que para él no ocurrieron. Y justamente lo que vienen mostrando los datos, particularmente para 2017 y para este primer semestre o para los primeros 5 meses, que es lo que tenemos, es el aumento de la conflictividad laboral. Lo que vemos acá son en barras naranjas más oscuras, espero que se vea bien, los conflictos laborales, y en barras naranja clarito los conflictos sociales. De enero a mayo, ¿no? Junio acaba de cerrar, estamos en construcción de los datos. La verdad es que lo que vemos es un aumento de la conflictividad. Tenemos desde ya marzo, la mayor cantidad de conflictos es la previa de las paritarias, 309 conflictos laborales en marzo, 177 sociales. Ahora en abril tenemos 247 conflictos laborales, y me concentro en los laborales, que fue la frase de Marcos Peña, y 255 conflictos laborales en mayo. Si nosotros comparamos, por ejemplo, el primer bimestre, enero-febrero, con el segundo bimestre, marzo-abril, el aumento total de conflictos laborales es del 89%, ¿no? Es prácticamente una duplicación, lo cual es bastante insostenible respecto de lo que dijo Marcos Peña.
Vamos ahora a una segunda placa. Por último, quiero decir que el 30% de los conflictos tienen que ver con la industria, uno de los sectores que indiscutiblemente el gobierno no puede decir lo contrario, ha sido uno de los perdedores. Ahora, lo que es interesante es mirar las causas, porque la verdad es que también hay toda una construcción discursiva que apunta a conflictividad vinculada a la violencia, vinculada a los movimientos sociales, vinculada a reclamos de planes, a reclamos de comida, y la verdad es que lo que tenemos son impactos de políticas económicas que se reflejan en conflictividad laboral. Estamos hablando estrictamente de las causas de la conflictividad laboral en el sector privado. Los despidos son el 42% de las causas. Los atrasos en los pagos, el otro 13%. Críticas a políticas económicas en general, y acá se enmarcan gran cantidad de las movilizaciones de las centrales sindicales, otro 10%. Condiciones de trabajo, 9%. Readecuaciones salariales, otro 9%. Y implementación de acuerdos en empresas, que tiene que ver con los incumplimientos empresarios, otro 6%. Estamos hablando de la puja capital-trabajo, en este caso con el capital fuertemente favorecido por un gobierno que le da la mano. Ahora vamos a la última placa. Me parece que es importante volver a los datos de empleo, no hay que abandonar esta serie, porque han construido un discurso de un segundo semestre generador de empleo. Me refiero al segundo semestre de 2016. Y la verdad es que lo que vemos partiendo de septiembre de 2015, porque la verdad es que los despidos o el proceso de pérdida de puestos de trabajo arranca en octubre, en noviembre de 2015, cuando ya la elección mostraba ganadora Cambiemos. Ahí teníamos 6.259.000 puestos de trabajo solamente en el sector privado. Lo que vemos acá es esta caída vertical, es el proceso de despidos muy fuerte que podríamos decir que toca fondo en julio de 2016, su peor momento. Y esto que vemos acá, que es un muy leve repunte, son los brotes verdes que tanto se escucharon en estos últimos meses. Bueno, fíjense los brotes verdes cómo los podemos dimensionar con un gráfico que tiene un mediano plazo, ni siquiera un largo plazo. Si hacemos un largo plazo, esta variación es insignificante. Y acá lo que tenemos hasta abril son 6.198.000 puestos de trabajo. En total ahí tenemos 61.000 puestos de trabajo menos en términos netos y solamente en el sector privado, no estamos contando los informales, que es una gran porción de pérdida de puestos de trabajo, y en esta etapa, que es la que primero todos dijimos que era la de mayor expulsión de trabajadores, teníamos 150.000 trabajadores afuera, y tampoco estamos hablando de los despidos del Estado, con lo cual en esta segunda parte, que es la que se habla de recuperación o se habla de salida del estancamiento, no vemos eso. Y quiero decir un último dato, solamente en abril, con datos del Ministerio de Trabajo, se perdieron 50.000 puestos de trabajo solamente en abril. Gracias, Julia. Muy elocuente. Vamos a abrir nuestro capítulo internacional. Está nuestro capitán listo. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches, Víctor Hugo. ¿Podemos zarpar, claro? Muy bien. Empezamos como todas las noches.